tardes a todos y a todas. En primer lugar, Esteban, agradecerte que hayas organizado una edición más de estas políticas para el día después. Hoy, pues bueno, hablando de la juventud, ¿no? Esta juventud que, como dice el cartel anunciador, ¿no? Una generación tras dos crisis. Una generación tras dos crisis. y por desgracia, una, entre comillas, cruel realidad, ¿no? La generación entre dos crisis. Es un tema muy potente, bajo mi punto de vista, para analizar políticamente la situación que tenemos, la que teníamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Agradeceros, pues bueno, a las tres personas jóvenes, a Patri, nuestra secretaria provincial de Juventudes Socialistas, el que esté con tu intervención esta tarde, con tu ponencia, Ricardo Rosa, secretario de organización de los socialistas jóvenes de España a nivel federal, y Adriana Maldonado, pues bueno, una compañera joven también navarra y parlamentaria europea, y como decíamos antes de comenzar formalmente esta tarde de diálogo, de compartir ideas, bueno, parlamentaria en un Parlamento Europeo que tanto tiene que decir, junto con la Unión Europea, en la salida de esta crisis. Estamos seguros que del éxito, del fracaso, de las negociaciones, de los compromisos compartidos de los distintos países de la Unión Europea, pues va a depender la respuesta también a lo que hoy nos vamos a plantear sobre qué va a pasar con esta juventud, ¿no? que ha vivido entre la crisis económica que comenzó en el año 2008 y que tantísimo daño hizo, tanta precariedad dejó, tanto desempleo, tanto tener que buscarse la vida y trabajar en lo que salía y no para lo que se había formado tanta gente joven, ¿no? Tanta emigración también de nuestro talento, ¿no? Juvenil a tantas partes de Europa y del mundo, ¿no? Y ahora es verdad que, y lo decíamos el otro día en una reunión que teníamos en la Ejecutiva, ahora que llevamos un tiempo remontando la situación, poquito a poco, mejorando todos los indicadores de tipo económico, de tipo de empleo, en fin, bueno, se veía una posibilidad, ¿no? de que superáramos esta situación, que nos había dejado la crisis económica anterior, ¿no? Y nos encontramos con esta situación, de repente, sin esperárnosla, sin saber cómo nos ha venido, pero no ha venido una crisis sanitaria pues, con una virulencia total en cuanto al número de fallecimientos, de afecciones, una pandemia, ¿no? Que no es un problema exclusivamente nuestro, como sabemos, de España, sino de Europa, un problema planetario y que esto, pues bueno, no sabemos en qué punto procesal estamos ahora mismo desde el punto de vista global. Intuimos que nosotros vamos mejor, vamos mejorando todos los indicadores, están disminuyendo cada día el número de afectados y si damos pasos firmes y seguros, pues bueno, poquito a poco pues iremos entrando en esa nueva normalidad que, como hemos comentado en algunas sesiones anteriores, lo que es la normalidad de antes la tendremos cuando tengamos la vacuna o cuando tengamos tratamientos infalibles, ¿no? Infalibles, de estos de 100% de éxito, ¿no? Que nos quiten pues, la preocupación y el miedo en fin, a recuperar la rutina que teníamos antes como natural, ¿no? Pues bueno, es verdad que los jóvenes, pues efectivamente, viste una situación muy dura, muy difícil, fuisteis los Paganini de la anterior crisis económica y ahora pues las cifras que nos dieron de desempleo en el mes de marzo, estamos hablando del desempleo en menores de 34 años, con una ocupación del 24% más o menos de ocupación de los jóvenes de menos de 34 años respecto al conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Los primeros desempleados que están pagando la crisis sanitaria, pues bueno, superaban el 50%, los menores de 34 años. O sea, los menores de 34 años superaban el 50%, los que engrosaban las listas de desempleo en los primeros, en la primera aparición del coronavirus, cuando suponen el 24%
del empleo, ¿no? de los trabajadores y trabajadoras. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que a pesar de que iba la cosa mejor, el punto de partida es penoso, ¿no? Porque aunque iba la cosa mejor, esos datos lo que demuestran que la precariedad laboral, efectivamente, fundamentalmente la tiene mayoritariamente la gente joven de nuestro país. Claro, y esto es duro, ¿no? Es duro y tenemos que buscarle soluciones para el día después, para que esto no se recrudezca, para que no tengamos un déjà vu, ¿no? Esto ya lo vivimos antes. Es verdad que los jóvenes de 2008, pues casi sois los jóvenes de ahora, aunque hayan pasado unos años, ¿no? Casi sois los jóvenes de ahora y por supuesto no, tenemos que encontrarle soluciones para que esto no se repita la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer de manera conjunta. Desde el Partido Socialista, evidentemente, pensar, generar ideas, generar propuestas políticas, generar un proyecto político, bueno, lo más comprometido posible con nuestra juventud, lo más justo socialmente, en el que se repartan las cargas, evidentemente, entre toda la población, lo que supone afrontar una crisis sanitaria y la crisis económica que va a conllevar, pero también que se repartan un poquito los beneficios o los éxitos o lo positivo que puedan tener las medidas que desde la política tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir adoptando para terminar lo antes posible con las consecuencias de esta crisis sanitaria, ¿no? De esto hablaréis esta tarde, seguramente, y yo como secretario general de los socialistas y las socialistas de la provincia de Granada, pues espero que sea una tarde, que estoy seguro de que será una tarde interesante, que yo no podré escuchar o participar de manera directa en todo su desarrollo, pero luego como tenemos este coordinador de políticas para el día después tan competente, que es nuestro compañero Esteban, nos envía las distintas conferencias, nos envía las distintas intervenciones de todas las sesiones y no tengáis ninguna duda que os escucharéis con muchísimo interés. No podéis conformaros los jóvenes con repetir otra vez la historia, con ser una juventud anclada entre dos crisis y que paguen mayoritariamente el pato las consecuencias de lo que estamos viviendo. No podéis admitirlo silenciosos o silenciosas o callados o calladas. Tenéis que levantar la voz, alzar la voz y decir, bueno, que como he dicho antes, tenemos que salir sin dejar a nadie atrás. Y ese sin dejar a nadie atrás contempla, por supuesto, a la gente joven de nuestro país. Muy buenas tardes, muchas gracias y os dejo. Y que tengáis buena tarde de tertulia y de charla. Venga. Gracias, Pepe. Adriana, hasta otro día. Hasta luego, encantada. Hasta luego, Bueno, Pepe. Hasta luego. Voy a comentaros las indicaciones generales de la sesión. Se intervendrá en el orden en el que aparecéis en el cartel. En primer lugar, Patricia, Ricardo y luego Adriana. La idea es que podáis hacer una intervención de unos 10 minutos cada uno y posteriormente dejaremos unos 15 minutos para que podáis dialogar entre vosotras. Posteriormente daremos paso a las intervenciones de los asistentes, de los que nos están escuchando, y acabaremos con un turno final en el que podréis responder de manera conjunta a lo que se haya propuesto. Sin más preámbulo, pues Patricia tiene la palabra. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues primero, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es mostrar mi agradecimiento a Esteban por brindarnos este medio durante toda la cuarentena para poder intercambiar opiniones sobre precisamente el día de después. Gracias a Esteban por dotarnos de este espacio para que podamos analizar y forjarnos una perspectiva sólida de los aspectos que van a afectar a nuestra sociedad, cómo va a cambiar y la respuesta pues, que debemos darle a las personas, en concreto hoy, pues tratamos este tema de la juventud ante la crisis y las incertidumbres que se han generado, lo cual me parece pues, de suma importancia.
Por supuesto, también quiero agradecer a las dos personas que hoy me acompañan, a nuestro compañero Ricardo, el que hasta hace pues, no mucho ha sido mi secretario de organización y con el que he trabajado codo con codo, hasta convertirse en el secretario de organización de las Juventudes Socialistas de España, y a Adriana, eurodiputada joven, Navarra, con la que también he tenido la oportunidad de compartir momentos, como nuestras escuelas de verano de la JSA Granada, Fernando de los Ríos, en 2018, en Calahonda, a la que ella también asistió como ponente. Así que ya, pues bueno, Adriana es de la casa. Dos personas que bueno, por su gran capacidad de ambos y cada uno en su ámbito de acción, pues han dado lugar a que los consideremos pues, personas comprometidas, en definitiva, para mejorar la vida de los y las jóvenes desde los principios que nos definen a los socialistas. En este sentido, pues nos encontramos y somos una generación de jóvenes, como leía por ahí, arrolladas por dos crisis. En 2008, cuando muchos de nosotros iniciábamos nuestros estudios universitarios, la crisis nos dificultó el desarrollar nuestros estudios, con dificultades en la familia, que veían como todos los miembros de la unidad familiar pues, se quedaban en paro. A otros muchos jóvenes ya les pilló con sus estudios finalizados y vieron cómo se les cerraba cualquier tipo de oportunidad laboral después de hacer pues, todo aquello que nos habían dicho que debíamos de hacer para alcanzar el éxito, formarnos, tener un buen expediente, etcétera, etcétera. Vimos pues, cómo muchísimos de nuestros amigos y amigas y familiares pues, se marcharon a otros países, como bien comentaba Pepe, en busca de una oportunidad laboral que no tenían en España y en muchos casos relacionadas pues, con su formación, pero en otros muchos no. Y así pues, comprobamos cómo la llamada generación mejor preparada se marchaba de nuestra tierra o pese a su currículum tenían que desempeñar pues, otras tareas muy distintas a las que habían dedicado años de su vida de estudio y preparación. La generación de los becarios, de los contratos eternos en práctica y en el mejor de los casos de los mileuristas, llegando a soportar pues, una tasa del 55% de desempleo y hablaba incluso el por entonces director del FMI de la generación perdida. Y cuando comenzó esta cuarentena, pues parece que todo volvió a nuestras mentes y que nos preguntamos qué va a pasar ahora, ¿no? Con esa incertidumbre, miedo, inseguridad que esto nos ha provocado. Los datos de la Seguridad Social son de 900.000 afiliados menos en marzo de este año, lo mismo que durante los 5 meses de la gran regresión en 2008. El paro registrado entre los menores de 25 años subió de febrero a marzo en un 10%, entre los jóvenes de entre 25 y 29 años escaló en un 16%, y para los que tienen entre 30 y 44 un 13,4%. Dos recesiones en el transcurso de una misma década, es decir, algo que no tiene precedentes. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de aquellos jóvenes que sufrieron la anterior crisis han conseguido durante todo este tiempo empleos, pero empleos muy frágiles. Esto quiere decir empleos pues, no estables completamente, muy temporales, rotatorios, que se han visto afectados por regulaciones temporales de empleo casi todo y por un futuro cercano pues, muy incierto, que depende de cómo evolucione la situación y todo apunta pues, a que la cosa pues, no va bien. Nos encontramos, por tanto, ante una generación que estamos marcados por la incertidumbre. No hemos podido disfrutar de la independencia a edades tempranas, sino todo lo contrario. De hecho, pues la emancipación aún es un reto al que nos enfrentamos con muchísima dificultad y muchos de nosotros que ya estamos ya rozando los 30, pues estamos aún en el camino. Con emancipación me quiero referir pues, a la oportunidad de un primer empleo en condiciones estables, aunque ese estable sea entrecomillado, y a la oportunidad de acceso a una vivienda. Por ello, pues son sumamente importantes las políticas socialistas y el hacer valer la igualdad de oportunidades. En este sentido, desde las diferentes instituciones debemos de luchar por fomentar la ayuda al alquiler, por supuesto, el que se generen oportunidades para el acceso a un primer empleo. Por eso, los programas como los del empleo joven, que se pusieron en marcha desde la Junta de Andalucía con el gobierno socialista, son claves. Y son claves para los propios municipios para que podamos fomentar ese empleo joven a nivel local con todo lo que ello conlleva. Ese tipo de programas son vitales y deben de reforzarse, aunque ahora, pues bueno, con el trifachito en la Junta podemos esperarnos lo peor, pero ahí debemos de estar como partido y como juventudes alzando la voz. En el ámbito local, antes de nada, sí quiero poner en valor el trabajo que están desarrollando tanto alcaldes y alcaldesas y concejalas jóvenes en nuestra provincia, como seguro que en el resto del país.
Solo de los municipios donde contamos con agrupación local de juventudes socialistas, contamos con algo más de 60 concejales y concejalas jóvenes que militan en las juventudes socialistas. Y en toda la provincia pues calculamos que superan ese centenar. Y alcaldes jóvenes, como es el caso pues, de nuestro compañero Marco, los pueblos de Moclín, o Julio, de Durca, los José Morales, Monachil, y otros pues, que son portavoces en la oposición, como Pedro de Láchar, como Jesús de Alendín, que está aquí con nosotros, como Raúl en Lanjarón, Juan Alberto en Carchuna Calahonda, y un largo etcétera. Todos ellos y ellas estamos enfrentándonos a esta situación de primera mano, resolviendo pues día a día los problemas de nuestros vecinos y vecinas de falta de alimentos, de no poder pagar recibos de suministro, de dotar de material preventivo, desinfecciones y un largo etcétera. Y los ayuntamientos pues nos encontramos con la imposibilidad de destinar pues recursos propios y supone grandes quebraderos de cabeza y lo digo yo en primera persona como concejala de Hacienda en Santa Fe. Y además pues nos encontramos con tener que dar una respuesta rápida y clara a los problemas de la gente y además nos lo requieren pues prácticamente de un día para otro porque son circunstancias de emergencia. Siempre los ayuntamientos, como institución más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, acaba siendo pues ese muro de contención y de ahí también la importancia pues del municipalismo, de reivindicar esa importancia del municipalismo que creo que hacemos muy bien desde nuestra provincia. Y por eso también quiero poner en valor el trabajo pues, de todos los alcaldes y concejales, aún más si cabe en estos tiempos que corren, y transmitirles pues, todo nuestro ánimo y todo nuestro aliento. Porque además no paramos de encontrarnos con dificultades siempre en el ámbito de lo local, para poder desarrollar políticas que además entendemos como de vital importancia. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el caso de la juventud, pues nos topamos con una ley, que es la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, de Rajoy, que además esperamos que nuestro gobierno modifique o derogue muy pronto. Y esta ley pues, hace que se modifique el artículo 7 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, haciendo que se clasifiquen las competencias de las entidades locales en tres tipos: competencias propias, competencias delegadas y las competencias que no son ni propias ni delegadas, es decir, las llamadas competencias impropias. Estas competencias impropias, entre las que, como ya imaginaréis, están las de juventud, pues no precisan de ser atribuidas ni por el Estado ni por las comunidades autónomas y solo pueden ejercerse por las entidades locales cuando concurran una serie de requisitos: que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración. Y a estos efectos, además, el ayuntamiento es preceptivo que tenga 2 informes previos vinculantes de la administración competente por razón de la materia, que en este caso sería la comunidad autónoma, en el que se señale la inexistencia de esas duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Como veis, esto limita muchísimo la capacidad de intervención y de autonomía de los ayuntamientos en el ejercicio de servicios o actividades y afecta a las políticas también en materia de juventud, ya que las deja pues, en un limbo. En este sentido nos encontramos con la dificultad en los ayuntamientos de no poder desarrollar políticas juveniles al nivel que desearíamos, ya que debemos atenernos a los programas pues, de concertación bianuales con la Diputación Provincial o a los específicos de la Junta de Andalucía, sin poder salirnos demasiado de ahí, ya que si no, pues bueno, sufrimos el correspondiente reparo de la intervención municipal. Por tanto, pese a la importancia de destinar recursos a juventudes del ámbito local, se nos hace pues, sumamente imposible y como siempre, pues, las políticas en materia de juventud se relegan a un tercer o cuarto plano. En cuanto a la Diputación Provincial, sí hay un amplio abanico de programas, subvenciones, concertaciones que se ofertan desde nuestra Diputación Provincial a nivel de juventud, y quiero agradecer también el gran trabajo de nuestra diputada de Juventud, Mercé Garzón, con la que además tuvimos la oportunidad de reunirnos desde las Juventudes Socialistas, y me consta que están poniendo todos los esfuerzos para que en los tiempos que nos encontramos podamos destinar el dinero que destinaríamos a los planes de concertación bianuales 2020-2021 a otras políticas que entendamos prioritarias y de atención a los colectivos más vulnerables. En este sentido, desde nuestra Diputación Provincial se ha puesto en marcha todo un mecanismo, además en un tiempo récord, para que desde los ayuntamientos modifiquemos esa concertación bianual, que ya además estaba incluso firmada, y podamos cambiar el sentido y el destino de algunas de esas partidas
pues que por el confinamiento en muchos casos pues no han podido desarrollarse ni van a poder desarrollarse en lo que va de año, y además destinarlas pues, a cuestiones que entendemos más prioritarias en estos momentos, y esto pues da un respiro importante a los ayuntamientos. Además, desde nuestra Diputación, y además hoy mismo ha salido, se ha puesto en marcha un plan con 52 medidas dirigidas a empresas, familias, autónomos y ayuntamientos para la reactivación económica y social de la provincia, con una inversión de más de 180 millones de euros. Y este plan, denominado Plan Granada, es el más ambicioso de la historia de la Diputación de Granada. Y desde aquí, pues bueno, traslado mi enhorabuena por el gran trabajo que ha desarrollado tanto nuestro presidente como los diputados y diputadas durante todo este tiempo para que este plan vea la luz. En concreto se divide en 3 bloques: el de protección de las personas, 13 millones de euros, el de acciones para la recuperación económica y social, 116 millones de euros, y el de apoyo a los ayuntamientos, 12 millones de euros. Entre esas cuantías están las ayudas destinadas a municipios y ELA de menos de 20.000 habitantes, para financiar gastos corrientes producidos por el estado de alarma. Algo que además me parece muy interesante porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Fe, un municipio con 15.000 habitantes, pues no hemos entrado cumpliendo ninguno de los requisitos para ninguna de las líneas de ayuda sacadas hasta el momento, para menores de 5.000 y mayores de 20.000. Y había ahí ayuntamientos pues, que nos quedábamos un poco sin poder entrar en ninguna de esas líneas, y todo lo estábamos soportando a pulmón sin recibir nada. Y creo que esta medida por parte de nuestra Diputación va a ser una ayuda muy importante para los entes locales. Sin embargo, pues bueno, desde la Junta de Andalucía nos encontramos sin soluciones, solo reproches, bulos, palos en las ruedas, desinformación durante todo este tiempo, incluso a los propios ayuntamientos, ingresos tardíos. Entre todas las lindezas que han venido desarrollando en este tiempo, pues otra noticia que además conocimos la semana pasada, que afecta además directamente a la juventud, es la eliminación del 100% de los recursos destinados a juventud en decenas de ayuntamientos andaluces. Se ha recortado 1 millón de euros en la partida del IEJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, lo que supone pues, la eliminación del 50% de la financiación de las asociaciones juveniles andaluzas, que muchas de ellas pues, prestan servicio y atención directa a muchísimos jóvenes andaluces, como explicó además pues, el pasado domingo nuestro secretario general regional, Alejandro Moyano, que salió en nota de prensa pues, defendiendo y atacando esta medida tomada por la Junta de Andalucía. Una vez más, pues las derechas entienden que los jóvenes somos los menos importantes y que somos los últimos a la hora de prestar protección y garantizar unos derechos. Siempre los jóvenes resultamos al final los más perjudicados, porque en momentos así está claro que se requiere un esfuerzo por parte de todos, pero siempre, casualmente, es la juventud de donde se recorta primero. Y lo que va a suponer, además, para esos ayuntamientos que van a dejar de recibir una serie de cantidades y por tanto no podrán hacer prácticamente nada en su municipio. Por tanto, y ya termino, debemos de seguir demostrando que donde gobernamos los socialistas las cosas son muy distintas y de las crisis salimos de formas muy diferentes. Por ello, ahora nos contará nuestro compañero Ricardo y Adriana las medidas tanto de nuestro gobierno como de la Unión Europea y todo lo que se está trabajando en ambos ámbitos, y nosotros pues debemos seguir luchando y apostando por facilitar y mejorar la vida de la juventud, apostando por oportunidades de empleo y de acceso a la vivienda sobre todo. Y ya termino dejando paso a mis compañeros y reiterando pues, nuevamente mi agradecimiento. Y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Patricia, y Ricardo tiene la palabra. Perfecto, Esteban, pues bueno, muchísimas gracias. A ti, como inventor de este espacio con el que llevamos toda la cuarentena, y a nuestro secretario general, a Pepe, por supuesto, por invitarme. Y bueno, aunque ahora me pille en Madrid, estoy en mi casa. Pues gracias, Patri, gracias, Adriana, por estar con nosotros, y pues sabemos que tú tienes una agenda súper complicada con el tema del Parlamento Europeo, pero bueno, aquí estamos. Yo llevo varios días intentando pensar alguna aportación que hacer al plan de reconstrucción del Gobierno de España. Nos lo ha pedido Juventud el secretario general, y escribiendo algún artículo, y se me iba dibujando la idea, en la cabeza, una idea que es un poco obvia, que es la singularidad de nuestra generación ante esta situación. Y precisamente por eso le proponía a Esteban el nombre, ¿no? De una generación entre dos crisis. Mira, la antropología llama a la generación de entreguerras a los nacidos entre 1900 y 1914.
pues bueno, nosotros de alguna manera nos hemos convertido en la generación entre crisis. Y es así porque cuando despuntaba nuestra juventud, a los buenos 17, 18, 19, incluso 20 años, nos topamos con una crisis de deuda mundial. Ahora que estamos cerca de terminar nuestra juventud, por desgracia, nos topamos con una crisis sanitaria igualmente mundial 12 años después. Igual que aquellos hombres y mujeres que nacieron, que tuvieron su desarrollo juvenil entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros lo hemos tenido entre la primera y la segunda crisis. Entonces, bueno, me da la sensación de que podemos acabar igual de mal si no se ataja este tema. No pretendo ser desesperanzador, pero es que en 2008 vimos cómo las necesidades surgidas de esta crisis, ¿no? Todo, bueno, pues, la emergencia social y económica que hubo, pues bueno, se impuso, como siempre hacía la realidad, ¿verdad? Entonces, no fue hasta 2016 cuando empezamos a ver políticas económicas de apoyo a la juventud con la garantía juvenil. Que bueno, funcionó como funcionó, porque la gestión que se hizo de ella en muchos casos fue bastante más burocrática de lo que debiera. Al final acabó recayendo en los ayuntamientos y el dinero, bueno, se pagó tarde, mal y nunca, ¿no? Vaya por delante y que nadie se ofenda, porque además es una obviedad, que no creo que las necesidades de la juventud sean más acuciantes que las de las personas mayores ni que las de la infancia, ni mucho menos. Pero es cierto que pasan desapercibidas con mucha más facilidad. Yo no sé si será porque a la juventud se nos presupone una capacidad de adaptación, de resiliencia, de sobreponernos a las cosas, que bueno, que en muchos casos tenemos por nuestra corta edad. O si será por nuestra desmovilización en muchos casos, o no lo sé, pero siempre pasa. Y a las pruebas de 2008 me remito. Y sin embargo, aunque no seamos en muchas ocasiones objetivos de esas políticas públicas, pues sí que somos el objetivo principal de la crisis. Sí que somos los que más atacados nos vemos, lo ha dicho Pepe al principio. Los menores de 35 años, a datos del mes pasado de la Seguridad Social, suponemos el 25% de la afiliación al régimen general y sin embargo ya somos el 53% de los despidos. Sin contar los ERTE. Aquí solo estamos hablando de despidos. Y son datos del mes pasado. Entonces, hombre, claro, esta situación es fácil de explicar. No hay que tener ninguna cátedra para comprender esto. Nuestro despido, somos más baratos de despedir. Así de liso y lazo. Nuestro despido es, con suerte, a 33 días el que tiene un buen contrato. El que tiene un contrato un poquito peor, vamos a decir, en la mayoría de los casos es a 20 días por año trabajado. Y luego nuestros contratos en formación, práctica, aprendizaje y demás inventos del precariado duran hasta 5 años. Claro, al final, echarnos a nosotros es bastante más sencillo. No significa ni que seamos menos necesarios, ni más prescindibles para una empresa, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de modelo productivo que poco a poco se va produciendo, ni por supuesto que estemos menos formados. Eso es lo último que me niego a comprar. Pero claro, hace 12 años se decidió salir de la crisis a nuestra costa. En cierto, no solo a nuestra costa, pero se decidió devaluar el propio sistema. Se decidió devaluar el régimen laboral de los trabajadores y en especial el de los trabajadores jóvenes. Y toda la flexibilidad del mercado laboral escondía mini-jobs, contratos basura, trabajadores pobres, lo vemos, el rider que tienen 5 trabajos para conseguir sumar 800 euros, etcétera. Mira, yo no soy investigador social, aquí tenemos conectados a varios y esto tiene sus métodos y estoy seguro de que lo acabarán por demostrar. Pero tengo la hipótesis de que nuestra generación va a ser una de las generaciones más desafectas de la política y de las instituciones si no intervenimos de alguna manera. Porque claro, estamos hablando de una generación que lleva 15 años viendo en las noticias las cosas están muy mal, las necesidades sociales son muchas, pero nunca son las nuestras. Y nunca se atiende a esa necesidad, porque bueno, entiendo que otras, pues bueno, tienen una naturaleza más desgarradora. Nosotros al final nos reinventamos, nos exiliamos, nos vamos al extranjero, aprendemos idiomas, cosa que no van a hacer los trabajadores de 58 años, como es natural. Pero creo que es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado si no queremos perder a una generación entera. Sin embargo, hay maneras y maneras de salir de la crisis. Es verdad que tengo ahí esa nube pesimista, pero también hay elementos positivos. Todavía no tenemos datos, todavía el gobierno no ha desplegado completamente un abanico de políticas. Tendremos que ver cuando la cosa vayamos tomando distancia. Sin embargo, por ejemplo, ayer
ya nos encontramos un ejemplo maravilloso, donde en 2008 se optó por precarizar, aquí se ha optado por proteger. O sea, el escudo social está implementado desde hace ya varios meses y ya nos encontramos un 22% de aumento en el presupuesto de becas, generales, universitarias y no universitarias. Estamos hablando de llegar a 1.900 millones de euros para becas. Cargarnos el sistema que se inventó BERT en 2012, mejorar los umbrales, eliminar requisitos académicos, aunque todavía está por terminar de perfilar este tema y veremos la convocatoria, y estamos trasladando sugerencias al Ministerio, pues bueno, por todos los cauces que podemos. Y además, esta política en concreto no tiene efectos solo coyunturales con esta crisis. Los efectos de una buena política de becas son estructurales, porque combaten la pobreza y combaten la desigualdad de oportunidades. Con independencia del contexto en el que nos encontramos, que sencillamente la hace más necesaria, es una política que transforma. Y además nos cubre, digamos, las necesidades, al menos económicas, que son sin duda las más importantes, de una primera juventud, si se quiere, la juventud en etapa formativa. Esa juventud desde los 17, 18, en función del año que llegue a la universidad o el bachiller, a los 25, que salen de la universidad aproximadamente. Sin embargo, nos queda una segunda juventud, una juventud que es la que acaba todo eso, acaba la carrera, acaba el grado, el máster, el Erasmus, los 50 cursos y sale al mercado laboral. Y aquí, claro, ya ni eres un trabajador protegido por el sistema de protección de trabajadores, porque todavía no lo tienes, o tienes un trabajo precario del que te echan sin posibilidad de ERTE ni nada por el estilo, y ya has salido del núcleo familiar y de la protección social del mismo. Entonces nos encontramos una corte de edad que está en un grave riesgo, porque sí que es verdad que hay estratos de protección para todos los demás, pero no para este grupo de edad. Más allá de que nos repitan la letanía mortecina del emprendimiento. Es que hay gente que no tenemos ideas para emprender o que no queremos emprender. Y no puede ser la solución decir a la gente, emprenda usted un camino, porque no llegamos a ningún sitio. Y evidentemente, como administraciones públicas, tengo claro que no podemos ni darle un empleo público a cada joven, ni constituir empresas que den trabajo a esos jóvenes. Eso está claro. Sin embargo, hay medidas que, aunque no incidan directamente en el acceso al empleo de los jóvenes, inciden colateralmente. Por ejemplo, las tendentes a la emancipación. Mira, el Observatorio Joven del Consejo de la Juventud de España, de finales del año pasado, estableció que solo el 18,3% de los jóvenes de España habían conseguido emanciparse. La cifra en hombres es ligeramente superior y en mujeres ligeramente inferior. Y que si además estamos hablando de Barcelona o Madrid y en esa emancipación pretendes vivir solo o vivir sola, tienes que invertir el 90% del salario medio en esta corte de edad para poderlo hacer. Claro, las condiciones de emancipación son sencillamente una entelequia. Lo que os digo, si no podemos evidentemente darle un trabajo a cada joven, ¿podremos ayudarle a que encuentre condiciones de emancipación que, por ejemplo, te permitan mudarte de ciudad para acercarte a esa oferta de empleo? Yo he estudiado en Granada, yo me he venido a Madrid, como tantos otros, sin entrar a valorar por qué los que estudiamos en Granada o en una provincia o en una comunidad autónoma periférica tenemos que acabar en Madrid o en Barcelona, porque esto nos da para 50 libros, ¿no? Pero sin entrar a valorar eso, si yo aquí tengo una oferta y hay una política de emancipación que me es favorable, pues será más fácil que yo me venga a aceptar esa oferta, aunque vaya a tener una baja capacidad adquisitiva, que si no la tengo. Y hablamos, además, de políticas concretas. No estamos hablando de limitación de precios al alquiler. Es un tema que hemos debatido en el seno del partido muchas veces, que algunas veces no hemos llegado a proponerlo, otras veces no nos ha salido bien. Y además la limitación la hemos experimentado por dos caminos. Bonificación al arrendador y bonificación al arrendatario. Darle dinero al joven o bonificarle impuestos al dueño del piso. Y ninguna de las dos ha funcionado. Porque en ambos casos lo único que generan es que sabemos que existen esas bonificaciones y cobramos más. La limitación de precios al alquiler tiene que ir, como su nombre indica, vía limitación de los precios al alquiler. Piso de X características en X zona tiene que tener un precio máximo. Y al menos, si se pretende alquilar para un joven, y esto tendrá que tener pues las bonificaciones que correspondan
a esos arrendadores. Luego, la bonificación en la renta de las personas jóvenes. Aquí en Madrid, por ejemplo, en Andalucía también, hay una bonificación autonómica para el alquiler. Pero claro, tiene unas condiciones leoninas. Tienes que tener una renta ínfima y pagar un precio por el alquiler también muy pequeño para que te la puedan aplicar. Existe una bonificación autonómica que solo se aplica a los contratos, perdón, una bonificación estatal, pero solo se aplica a los contratos de antes de 2015. Bueno, pues estas medidas son reales y son dinero en el bolsillo de la gente joven y permite este tema. También sigo con el IRPF. Todas estas son medidas que nosotros estamos proponiendo, intentando que lleguen. Todos hemos hecho declaración de la renta y el que ha tenido 2 pagadores o más en un año se ha encontrado un clavijazo estupendo en la declaración de la renta, porque pasa siempre. Sin embargo, no es lo mismo tener 2 pagadores, ser funcionario, ser profesor de universidad, ser funcionario de un ayuntamiento, por ejemplo, y hacer un trabajo puntual para un tercero, y tienes 2 pagadores, que en un contexto de temporalidad altísima, de contratos, de media dedicación y de parcialidad, que tú tengas que tener 2 o 3 trabajos para llegar a 1.000 euros al cabo del día, al cabo del mes, perdón. Hay gente que tiene 2 y 3 trabajos para llegar a los 1.000 euros, que no supera el umbral de renta mínimo que te obliga a hacer la declaración. Sin embargo, sí tiene que hacerla por tener esos varios pagadores y con el consiguiente efecto en su renta. Entonces, bueno, pues estas son algunas medidas. He hablado antes de empleo público. No podemos darle empleo público a todos los jóvenes, pero sí que podemos intentar acabar con la discriminación económica que hay dentro del empleo público. Hay cuerpos altos, normalmente los altos cuerpos del Estado, en los que las estadísticas son apabullantes. En la magistratura, en los jueces y magistrados. Un tercio, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, proceden de profesiones judiciales sus padres. Pero es que si miramos cuántos de ellos son funcionarios de otras condiciones, llegamos casi al 60%. Entonces, claro, aquí hay una brecha enorme, por la que además se replica un patrón de altos funcionarios del Estado, todos de un mismo corte económico y en muchas ocasiones de un mismo corte ideológico y de pensamiento. Y esto también, de alguna manera, hay que compensarlo. No puede ser que las únicas becas al estudio de oposiciones que existan son las que dan el Colegio de Registradores y el Colegio de Notarios, que las conceden como entidades privadas que son, el programa las conceden sus fundaciones, digitalmente, es decir, a quien señalan con el dedo. Entonces, bueno, pues son algunas de las propuestas, y ahora seguimos debatiendo, en las que hemos trabajado. Quiero terminar diciendo, pues bueno, para nosotros, para nuestra generación, la cosa empezaba a despuntar. Sentíamos que empezaba a salir un poquito de luz. Todos conocíamos a un amigo que había pasado de 900 euros a un contrato de 1.300 o 1.400 y se podía emancipar. Alguna amiga que había decidido incluso, loca de ella, comprarse un piso con su pareja y que siente ahora muchísimo vértigo para poder pagar esa hipoteca. Y de gente pues que, bueno, que las condiciones de precariado en España se habían hecho mínimamente aceptables y había vuelto del exilio forzoso, de la fuga de cerebro, renunciando a condiciones laborales estupendas. Y ahora que empezábamos en esa situación, pues otro jarro de agua fría. Y dejo la pregunta en el aire: ¿cuántos golpes puede soportar la misma generación en un momento vital clave como es efectivamente la transición de la adolescencia a la edad adulta, esa juventud, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues Adriana, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, también felicitar al PSOE de Granada por organizar este tipo de charlas y conferencias, porque yo creo que al final todos aprendemos de las buenas prácticas que se están haciendo en algunos sitios donde gobierna el PSOE y también nos sirven para reflexionar hacia dónde debemos ir, pues tanto en la política local, en la política estatal y también, sin duda alguna, en la política europea, que tiene que jugar un importante papel en esta situación, ¿no? Yo, pues en esta situación me encuentro como en casa, teniendo a Patri y a Ricardo conmigo hablando. Con Patri y con Ricardo he tenido la suerte de compartir muchísimos momentos buenos y no tan buenos en las juventudes socialistas, y al final pues eso crea ese socialismo afectivo que nosotros conocemos y que al final pues te permite tener amigos y conocidos a lo largo y ancho de toda España, ¿no? Yo con Patri además coincidí, creo que en el mes de febrero, casi 3 o 4 semanas antes
del estado de alarma. Yo lo que os quería comentar un poco en relación a la política de juventud y la situación que está habiendo en la Unión Europea. Creo que además la exposición se ha organizado de forma muy inteligente, porque hemos ido desde lo local y lo provincial al nacional, y ahora vamos a la parte europea, para intentar engranar un poco el papel de todas las instituciones en esta crisis, que sin duda alguna tenemos el reto de gestionar la incertidumbre, y no hay nada más difícil en política que no ser capaz de dar a esa certidumbre en una situación tan límite como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Si normalmente en política analizamos para gestionar, ahora estamos gestionando prácticamente para analizar o para entender cuál es la situación que estamos viviendo, y porque no la hemos vivido nunca ni tenemos a dónde mirar hacia atrás para comparar en ningún tipo de parámetro, ¿no? Es una crisis totalmente mundial que ha afectado a más de 120 países y que yo creo que va a cambiar el modo de vida y los hábitos también, por ejemplo, de consumo de no solamente la generación joven, sino también de la sociedad en general, ¿no? Para hablar un poco de las políticas de juventud y de lo que estamos trabajando en el Parlamento Europeo, me vais a permitir que haga un pequeño análisis desde el momento en el que se decreta en España, en este caso, el estado de alarma, que países como Italia pues nos llevaban un par de semanas de antelación en relación al aumento de los casos, y posiblemente por eso estuvo saliendo antes y está en relación al desconfinamiento también un poco por delante de España. En la Unión Europea posiblemente es cierto que la primera respuesta que se dio no fue la mejor respuesta a nivel de coordinación. Cuando sale la presidenta de la Comisión, se nota esa falta de solidaridad europea entre los Estados, pero sí yo sí que quiero recalcar, y me gusta decirlo porque es un dato importante, en la crisis del año 2008 la Unión Europea tardó 2 años y medio en crear una respuesta coordinada entre los diferentes Estados miembros. En la crisis del COVID, la Unión Europea ha tardado 3 semanas. En 3 semanas se pusieron encima de la mesa mecanismos de financiación y de liquidez a todos los Estados miembros, sobre todo en el porcentaje de afectados, que eso para países como España o países como Italia era totalmente vital para pues, la UCI en la que estaban muchísimas empresas, ¿no? A las 4 semanas la Unión Europea decide que mediante el fondo SURE va a dar también liquidez a los estados para poder pagar los ERTES. Y entonces, en definitiva, lo primero que hace la Unión Europea es comprar material sanitario de forma conjunta y dar liquidez a los estados. Es cierto que siempre que hablamos estamos hablando principalmente en términos financieros, y eso es un discurso muy difícil de explicar a la ciudadanía, porque es verdad que el ciudadano de a pie, o yo siempre digo, pues mi padre o mi madre, si están en un ERTE, no saben de quién reciben el dinero. Y la Unión Europea es verdad que ha puesto muchísimo dinero encima de la mesa para salvar a empresas y en este caso para pagar a los ERTES. En el Parlamento Europeo llevamos 4 semanas prácticamente trabajando en el plan de recuperación, un plan de recuperación que se está trabajando también paralelamente con el que está liderando en este caso el Partido Socialista en el gobierno, y que tiene 2 áreas principalmente. Uno, de dónde sacamos el dinero, que no es una pregunta baladí en una situación como esta, y otra, a dónde dirigimos todo ese dinero. Prácticamente la parte de dónde sacamos el dinero ya está gestionada, hay diferentes controversias en relación a los diferentes países, los países del nórdico, y ahora aquí que estamos en casa prácticamente os diré que incluso compañeros nuestros del Partido Socialista a nivel europeo pues no comparten que ese dinero tiene que ser una salida coordinada, solidaria y unida de todos los países. Entonces, bueno, incluso dentro de nuestra familia política tenemos ahí algunas ciertas discrepancias. Pero, sobre todo, y lo más importante, es a dónde dirigimos ese dinero. El pasado jueves en el Parlamento Europeo aprobamos una resolución en la que hablábamos de 2 billones de euros que iban a ir únicamente para paliar la crisis del coronavirus en este plan de recuperación. Por lo tanto, si hablamos a qué sectores tenemos que dirigir este plan de recuperación,
bueno, pues sin duda alguna en el Parlamento Europeo los socialistas europeos, pero en especial los socialistas españoles, pues nos fijamos en los sectores estratégicos que para nosotros tenemos ahora mismo en España, ¿no? Porque independientemente de que tengamos que ir a estas medidas a corto plazo con este plan de recuperación, a la vez tenemos que ir trabajando en diseñar ese programa o esa Unión Europea o esos países del futuro que queremos construir, ¿no? Y aquí yo sí que creo que la gente joven tiene muchísimo que decir, porque sabéis que los trabajos que vayan a existir dentro de 30 años nada tendrán que ver con los trabajos que conocemos actualmente, en torno al 70%. Es decir, solamente el 30% de los trabajos actuales se van a seguir haciendo de aquí a 40, 50 años. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, en primer lugar, de identificar cuáles son esos sectores tecnológicos principalmente, y hemos visto el papel de la digitalización, y aquí los jóvenes yo creo que tenemos un nicho muy importante, tanto de estudio como de creación de nuevos puestos de trabajo y de formación. Y también creo que es importante que nos demos cuenta de que en esta crisis nadie se puede quedar atrás. No podemos crear diferencias ni entre los países del norte ni en los países del sur, ni los países más afectados ni los países menos afectados, pero tampoco podemos crear diferencias entre sectores de población por edades. Es verdad que, y lo decían muy bien Ricardo y Patri, ¿no? Yo tengo justo ahora 30 años y digo, claro, es que nosotros ya hemos pasado 2 crisis prácticamente consecutivas. Cuando el mercado laboral empezaba a repuntar y veíamos una emancipación más segura y veíamos un horizonte de futuro con una cierta confianza, nos ha venido esta crisis que ha venido totalmente a desmantelar otra vez esas esperanzas de futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esa red de seguridad para todas esas personas, no solamente que están en exclusión social, que tienen que ser nuestro principal motor, y en el que también habrá muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres jóvenes también en esta situación, y por lo tanto también nosotros desde el Parlamento Europeo pedimos un plan especial también para las mujeres vulnerables de esta crisis, sobre todo para la violencia de género también en concreto, y para todos esos jóvenes menores de 30 años que han visto cómo esta crisis destruía sus puestos de trabajo y se van a tener que ver abocados a un reciclaje que posiblemente en muchos casos sea ya el segundo de su vida, pueden venir de sectores como la construcción, y por lo tanto, como socialistas lo que apostamos es principalmente por crear la digitalización como uno de los mecanismos para que esos jóvenes se puedan reciclar. Siempre y cuando, como decimos, esa red de seguridad y de vulnerabilidad tiene que estar totalmente cubierta tanto por los Estados como, por supuesto, por las ayudas de la Unión Europea, y todo este plan de recuperación lo que en definitiva va a hacer es transferencias directas o créditos, es decir, igual que recibe España los fondos FEDER, los fondos de cohesión, se va a recibir el dinero del Fondo de Recuperación, y los Estados, con unas líneas estratégicas que marque la Unión Europea, van a tener que destinar ese dinero a aquellos sectores o a aquellos grupos de población que consideran prioritarios. Yo, si me preguntáis un poco mi opinión en este sentido, yo sí que creo que los Estados, y sobre todo, y ahora aquí vinculo un poco con la parte que hablaba Patri, ¿no? La parte más local, que al final es la más importante y la más difícil desde el punto de vista político, porque al final, lo explicabas muy bien, tenéis que dar una respuesta inmediata a un problema real y al que ponéis cara, y es vuestro vecino. Por lo tanto, este tipo de charlas a nosotros también nos vienen muy bien, porque es importante que también los ámbitos locales, autonómicos y estatales tengan cierta flexibilidad para poder trabajar este plan de recuperación. Y lo digo porque, por ejemplo, las necesidades en Granada y en Extremadura pueden ser diferentes o pueden ser las mismas, pero tiene que haber una capacidad de las propias instituciones de enfocar hacia dónde quieren dirigir ese dinero, ¿no? Y en políticas de juventud, pues lo que habéis hecho en Granada, que explicaba Patricia perfectamente, sobre todo ayudar y dar la caña de pescar, ¿no? A esa generación de jóvenes para que se le abren un futuro, sobre todo a aquellos que han visto mermados sus puestos de trabajo. Como sabéis, la Unión Europea no tiene competencias en política de vivienda, no tiene competencias en política de sanidad, por lo tanto, y en política de juventud
prácticamente no tenemos más que el programa Erasmus y los programas de voluntariado y los planes de empleo que podemos vincular al propio presupuesto comunitario. Por lo tanto, las competencias de juventud no son todas las que a nosotros nos gustaría y, por lo tanto, yo creo que una de las estrategias más interesantes que está defendiendo y, sobre todo, vosotros que tenéis a Clara como eurodiputada de Granada, que además siempre lleva a su tierra por bandera, sois los que conocéis el terreno de primera mano. Por lo tanto, esos fondos estamos trabajando también para que sean totalmente gestionados en cierta parte por las propias administraciones provinciales, ¿no? Y ya por último y por terminar, yo creo que es importante también que seamos capaces de identificar aquellos jóvenes que no solamente necesitan un puesto de trabajo, sino que también a nivel de educación, esos jóvenes que hemos visto cómo se han tenido que quedar en casa porque no han podido ir a la escuela, tengan una total igualdad de condiciones. Hemos visto cómo la digitalización y el teletrabajo se han convertido en nuestra mejor herramienta de trabajo, pero es cierto que no en todos los hogares ahora mismo tienen la misma capacidad o acceso a Internet o a dispositivos electrónicos. Y también dentro de ese proyecto de digitalización, dentro del programa de recuperación, hay una parte importante destinada a erradicar estas desigualdades en los hogares a nivel europeo, que creo que es fundamental y que también nos van a poder ayudar. Así que yo, si queréis, lo dejo ya aquí y luego comenzamos el debate. Perfecto, pues muchas gracias a los tres. Si os parece, vamos a dejar unos minutos para que a raíz de vuestras propias intervenciones podáis un poco como replicaros o dialogar, si os parece. Y luego pues vamos recopilando mientras palabras y os las traslado. ¿Quién se anima? Bueno, Carlos, Patricia. Yo con respecto a esto último que acaba de decir Adriana, la brecha digital, también me gustaría pues, poner en valor lo que se está haciendo desde la Diputación y de los propios ayuntamientos, porque por contar una anécdota, nosotros tenemos un anejo, que es el anejo de Pedro Ruiz, Santa Fe tiene dos anejos, el Jau y Pedro Ruiz, y en Pedro Ruiz pues nos encontramos con él, pero bueno, un problemón, supuso de verdad un problema en el municipio porque bueno, pues nos encontramos con que en Pedro Ruiz no llega la fibra óptica. Y claro, cuando se han encontrado tantísimos jóvenes, tantas personas teletrabajando, porque además viven muchas familias porque se ha ido allí, un sitio más tranquilo y tal, y hay pues casitas unifamiliares, y bueno, pues nos hemos encontrado con el problema de que no podían ni siquiera teletrabajar. Y bueno, pues ahí nosotros es verdad que ahí nos adelantamos un poco y sí se hicieron gestiones desde el propio ayuntamiento, intentamos que llegara el cableado después de informes negativos, intentar al final que el informe fuera favorable para llevar los cables, hasta que al final, pues bueno, por fin se ha conseguido que tengan su fibra óptica allí, pero claro, todo esto ha sido en un tiempo récord, porque es que además la gente pues no ni podían los universitarios asistir a clase, ni nada, absolutamente nada. Y bueno, pues ahí también ha habido el reparto de router, etcétera, y yo creo que eso es muy importante y que ahí desde la Unión Europea y desde el gobierno pues sí se debe de incidir bastante en este tema de la brecha digital, que parece que pilla lejos y que claro, como nosotros tenemos nuestro ordenador y nos conectamos tan fácilmente, pero hay casas en las que no hay ni ordenador ni internet y no está tan generalizado como mucha gente piensa, y nos encontramos con muchísimos hogares que tienen una dificultad muy importante para poder acceder a todos estos medios y poder teletrabajar. Vamos, es que sin ir más lejos, cuando empezamos con todo esto del teletrabajo, las propias reuniones que tenemos del ayuntamiento con técnicos, etcétera, nos encontramos que tuvimos que dejar un plazo para que todos se hicieran con medios para poder celebrar estas videoconferencias, porque había casos en los que tampoco tenían y empezaron pues, bueno, a pedir por internet, etcétera, etcétera, para poder dotarse de los medios. O sea que creo que eso es muy importante. En cuanto a los fondos a nivel provincial, pues también me parece importante que se haga de esa manera, porque es cierto que al final cada provincia y cada territorio pues tiene el conocimiento de cuáles son las deficiencias y las dificultades o los colectivos más vulnerables dentro de la provincia. O sea que sí lo veo muy idóneo que se haga a nivel provincial. Y bueno, pues Ricardo también ha estado comentando, creo que es muy importante lo de las
la bonificación la limitación de esos precios del alquiler, que eso es bueno, una lucha incansable que ahí llevamos desde hace ya muchísimo tiempo, y que eso pues es cierto que cuanto antes, a ver, es cierto que también el gobierno de nuestro presidente pues es que la pilla todo esto con muy poquito tiempo, y es verdad que bueno, pues ha sido todo demasiado rápido y tampoco se pudieron llegar a tomar tantas medidas desde que se conformó el gobierno, y tienen muchas labores y todavía muchas tareas por delante, y una de ellas es esa, la de los alquileres, que creo que es algo muy importante para los jóvenes. Y lo mismo con respecto al IRPF para los dos pagadores, que eso yo me he encontrado un montón de gente que le pasa eso, tiene dos pagadores, pero es que no llega al límite de la renta mínima, pero ya simplemente por el hecho de tener esos dos pagadores, pues te encuentras con un problemón. Entonces es cierto que son circunstancias muy particulares, pero que al final se dan mucho, y además se dan sobre todo en la gente joven. O sea que ahí debemos de hacerles ver y hacerles llegar todas esas reivindicaciones y esas cuestiones que estamos analizando y que se detectan, y bueno, pues a ver si es posible que cuanto antes pues se le ponga una solución. Sí, yo, mira, de Patria ha comentado, y bueno, aparte de que lo ha comentado, es que como la conozco, es concejala de un pueblo cercano a Granada, pero bueno, en Granada no dejamos de ser pueblitos pequeños, etcétera. No todos los municipios de Granada podríamos definirlos como rurales, no, pero si nos quedamos en ese marco de juventud rural, pues la juventud rural seguramente no tenga, en Santa Fe, en Baza, seguramente no tengamos el problema de la vivienda, porque hay exceso de parque de vivienda, puede ser medio asequible, pero los problemas son otros. Efectivamente, nuestro problema no es irnos a la ciudad, sino conectarnos con la ciudad. Los problemas son de movilidad, los problemas son de conectividad, como estabas diciendo, ¿no? Entonces sí que, bueno, requiere de abordarlo desde comprender que la juventud no es solo la latina donde yo vivo en Madrid y el barrio gótico de Barcelona, o Chueca en Madrid, no, que los grandes núcleos urbanos jóvenes son unos, pero que es que en las ciudades medias, Granada, y en los pueblos de su entorno son otros, y las necesidades son completamente distintas. Algo que ha dicho antes Adriana, que me parece totalmente cierto, la recuperación tiene que ser transgeneracional, pero es que hay que tener muy claro una cosa: invertir en jóvenes e invertir en adultos, y a su vez invertir en mayores. Igual que invertir en niños e invertir en todo lo que viene después. La puerta de entrada a la exclusión social está en la infancia, y si quiere está en las condiciones económicas de los padres de esos niños. Es un círculo vicioso en el que cuanto antes inicie la inversión, más efecto tendrá a lo largo de la vida, o sea, más eficaz será ese dinero que ha invertido sobre un ciudadano. Y bueno, la solidaridad europea que ha comentado antes Adriana, es cierto que bueno, la Unión afectada por ese espíritu de insolidaridad que en los últimos años pues parece que intenta parasitarla. A última hora parece que las cosas están entrando en vereda, porque bueno, verdadera vergüenza yo creo que habría dado esos primeros momentos a los padres, a los founding fathers de la Unión Europea, ¿no? Y el espíritu de solidaridad y todas estas cosas tan bonitas, porque si la Unión Europea solamente viajar sin el pasaporte, entonces es que no me extraña el Brexit y no me extraña que todo el mundo quiera irse de la Unión Europea, porque si la Unión Europea solo es viajar sin el pasaporte y limitaciones fiscales, limitaciones económicas a los estados, hombre, eso no tiene ningún sentido. Si un estado renuncia voluntariamente a una medida económica tan crucial, además fundamental a lo largo de la historia, como es la devaluación de tu propia moneda, y a la vez no tiene el mecanismo de deuda solidaria en el ámbito del Banco Central Europeo, pues lo que está es atado de pies y manos, porque ni por debajo ni por arriba puede actuar. Entonces sí que, bueno, me alegra un montón además el cambio de tercio de la Unión Europea. Creo que la primera conferencia que hicimos de esta estuvieron Clara y Paca, que ha sido eurodiputada antes, y entonces todavía estábamos en esa óptica de no solidaridad, y me alegra muchísimo que se haya producido ese cambio de tercio. Bueno, que se ha producido, esperamos que se termine de realizar, ¿no? Porque, mira, yo hoy a la mañana tenía una conferencia con la Cámara de Comercio y me hacían una reflexión sobre la burocracia de la legislación europea, y decía, claro, pues si es que cómo la gente va a confiar a veces en las instituciones europeas cuando un Consejo Europeo, para tomar una decisión sobre cómo financiar un plan de recuperación en una situación tan límite como en la que estamos ahora, lleva para negociarlo prácticamente más de un mes, ¿no?
Es verdad que aquí las decisiones se toman tarde, pero es verdad que las decisiones aquí siempre son muy, como yo digo, colideradas, coordinadas, coargumentadas, ¿no? Entonces, es verdad que hay cuestiones positivas y cuestiones negativas. Por ejemplo, lo que os comentaba antes del plan de recuperación, de la resolución que aprobamos el jueves, de esos 2 billones de euros, todos los partidos españoles votamos a favor a excepción de Vox. O sea, yo creo que también tiene unas cosas positivas que no se están viendo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, con esa crispación en una situación tan límite, ¿no? Y yo por trasladaros, y ahora sí que si entramos en el turno de preguntas, es verdad que en Europa eso no se entiende. O sea, hablando con compañeros eurodiputados de otros países, en ningún país de la Unión Europea está viendo la crispación parlamentaria que tenemos en España, con una derecha tan sumamente irresponsable que es que yo me atrevería a decir que casi ni en la situación de cuando ETA mataba, ¿no? Eran tan sumamente cainitas en el propio Parlamento, y ya os digo que es que en los corrillos de las reuniones estas telemáticas que solemos tener en las diferentes comisiones del Parlamento, la gente te pregunta, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Partido Popular español? O sea, que yo creo que hay cosas positivas y también otras que deberíamos de aportar de la forma de hacer política en las instituciones europeas, a veces a la política nacional. Pues muchas gracias. Yo quería también trasladaros una pregunta o reflexión, y luego pues damos paso también a la palabra que pide Giselle y a una pregunta que traslada Josefa. O sea, mi pregunta va un poco en cuanto al carácter estructural que pueda tener ahora mismo digamos, un cierto conflicto generacional por la pirámide poblacional que estamos viviendo en nuestro país y en Europa en general. Estamos viendo que cada vez más la población está sufriendo un envejecimiento que hace que los intereses, digamos, políticos se estén desplazando hacia franjas que tienen cada vez mayor edad y que tienen una influencia muy importante en lo que puede ser unas elecciones. Obviamente no siempre las personas de las distintas generaciones tienen los mismos intereses. Se ha hablado mucho de que cuestiones como el cambio climático, por ejemplo, es una prioridad mucho mayor para la juventud que cuestiones como puedan ser las pensiones u otro tipo de políticas que son una prioridad mayor para personas en otras edades. Entonces, ¿de qué manera nosotros desde la socialdemocracia podemos compaginar esos diversos intereses, teniendo en cuenta que cada vez los jóvenes van a tener menor capacidad de influencia electoral, en ese sentido, porque van a ser menos, y cuentan con una mirada a largo plazo que el resto de generaciones cada vez vamos a ir perdiendo? Y no hablo porque seamos insolidarios, porque obviamente mucha gente mayor a la que le importa el cambio climático, no me estoy refiriendo a esto, pero sí es cierto que hay unos intereses que en principio son distintos. Un claro ejemplo puede ser las movilizaciones de Greta Thunberg y todos los jóvenes, ¿no?, que han intentado pues, tirar de ese carro. No sé cómo se pueden conciliar los intereses de aquellos que todavía no tienen, por ejemplo, capacidad de depositar un voto, o incluso de aquellos que todavía no han nacido, pero que en un momento dado son los que van a vivir pues, decisiones que estamos teniendo en cuenta ahora, que estamos tomando ahora, ¿no? Desde la deuda que vamos a asumir hasta bueno, el medio ambiente que vamos a dejar, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos nosotros conciliar esto, porque hay equilibrios muy complejos y está claro que necesitamos una propuesta de solidaridad y una propuesta, bueno, que genere valor para todos, ¿no? Porque es nuestro ADN socialista. Era un poco la reflexión. Quería trasladar, si os parece, como solemos hacer, la palabra a Giselle, que también quería hacer alguna pregunta o reflexión. Giselle, te activo el micro. ¿Estás por aquí? ¿Sí? ¿Me oís? Sí.
Vale. Sí que vemos. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los tres por vuestras intervenciones. Personalmente os conozco a dos. Estaría encantada de conocerte, Adriana, por todas las cuestiones que has comentado, porque me resultan especialmente interesantes, ¿no? En este sentido, hago una pequeña reflexión, y yo esto siempre cuando, en el ámbito de la ciencia política, ¿no? En la aula, ¿no? Los que somos docentes y estamos un poco en esta batalla, mis estudiantes muchas veces me dicen, es que claro, tú de repente nos has mandado un trabajo, nos has dejado que hagamos lo que queramos y estamos perdidos, ¿no? Porque el miedo, ¿no?, a esa emancipación intelectual que muchas veces le damos a una generación, cuesta, ¿no? Cuesta asumirlo cuando estamos siempre tan encorsetados en ciertas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que la emancipación y el empoderamiento de una generación es necesario, pero a veces, y en este sentido estoy muy de acuerdo en lo que decía Ricardo, en esa desafección, en qué estamos haciendo mal como sociedad para tener tasas de desafección tan absolutas. ¿Por qué? Porque esa desafección política inicial, a mí es lo que me preocupa, es que al lugar donde nos puede llevar a esa desafección sistémica de que ya no creemos en las instituciones tal y como las conocemos. El problema no es que digan que todos los políticos son iguales, el problema es que empiecen a cuestionar la democracia como una de las formas de organización política quizá menos malas. Ahí es a donde podemos llegar y donde es un problema. Claro, esto en generaciones muy jóvenes las estamos viendo este tipo de manifestaciones, y ojo que son peligrosas en ese sentido porque tambalean las instituciones tal y como las conocemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, nosotros hacemos una reflexión, y esto nos pasa siempre a todos y a todas, ¿no? Y es que fundamentalmente entendemos que los jóvenes son aquellos jóvenes que se parecen a nosotros. Pero no solamente estamos hablando de la brecha digital en el sentido de lo que significa la brecha digital para universitarios como a lo mejor hemos sido nosotros o somos nosotros. Estamos hablando de brechas digitales en familias que ni siquiera tienen un ordenador, y en madres que además de tener que estar teletrabajando sin ordenador tienen que asistir a sus hijos en las labores educativas que le han asignado, no sabemos cómo, y que tienen asignadas hasta septiembre del curso que viene, ¿no? ¿Cómo se concilia? ¿Cómo están haciendo? Salía el otro día un estudio, ¿no?, de cómo el estrés afectaba fundamentalmente a las madres que estaban teletrabajando, fundamentalmente por cuestiones como estas, ¿no? Porque, como ya sabemos, la desigualdad suele llevar un nombre de mujer siempre, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, yo me planteo, las organizaciones políticas en este sentido, ¿qué están haciendo? ¿O qué van a hacer las organizaciones políticas? ¿De verdad las juventudes socialistas en España, las nuevas generaciones del Partido Popular, todas las organizaciones políticas, están pensando un modelo de continuidad, aunque solo sea de continuidad, o un modelo alternativo? Yo echo profundamente de menos un modelo que, por inviable que sea, me da igual, por soñar, que se sueñe con un modelo político alternativo en cuanto a la organización. Tenemos que volver a lo mismo, porque estamos constantemente oyendo de que hay que volver a la normalidad. ¿A qué? Al capitalismo salvaje, a la no conciliación, a no poder ver a tus hijos, a no poder... ¿Tenemos que volver a eso? ¿De verdad? ¿No puede ser esto un momento para que nos planteemos los modos de producción, los modos de relacionarnos, y fundamentalmente desde la socialdemocracia? Y en este sentido, a lo que me lleva ya fundamentalmente a la pregunta, es a ese conflicto generacional del que hablaba un poco Esteban, en ese cambio, en que quizás es que estamos ante un cambio de modelo que no hemos querido ver o no estamos viendo de alguna forma. Si nosotros nos vamos a ver cuáles son los modos de vida, como científicos sociales, ¿no?, cómo son los modos de vida en generaciones un poco más envejecidas, en este sentido, a la edad que pueda tener yo, que tengo 37 años, mis padres tenían ya su hijo, las oposiciones, o una vida, o una hipoteca, ¿no? Si yo pienso ahora en mí, quizá mi generación, o pienso en alguno de vosotros, de los que incluso habéis intervenido, es que tenéis otro modelo. Precisamente Ricardo habla, no, yo es que ahora estoy en Madrid y a saber dónde estoy dentro de un tiempo. Bueno, es que quizá el modelo que tenemos construido, las instituciones, tal y como la hemos entendido, no responden al modelo social que ahora mismo está avanzando. Y una cuestión importante, es verdad que es minoría porque nosotros tenemos una pirámide demográfica muy envejecida, ya, pero es que, por desgracia, esa pirámide envejecida, esa población va a morir. Por lo tanto, la población que entra necesita espacio, empoderamiento, por eso decía emancipación y empoderamiento, para poder construir un modelo que refleje lo que quieren hacer. Y en ese sentido creo que las organizaciones políticas deberían ser pioneras para dar espacio, de poder construir una estructura
para poder desarrollarla. Porque además esto ya lo ha hecho la socialdemocracia en Europa. Porque si nos vamos a los primos cercanos en Europa, esto lo han construido de una mejor manera, porque han tenido esa emancipación y ese empoderamiento por parte de los sectores más jóvenes de las organizaciones políticas, han tenido una mayor participación en esa construcción, ¿no? Ese paternalismo que muchas veces está en la sociedad y en las organizaciones políticas, creo que en este momento es el peor de los aliados. Y quería trasladaros la pregunta para ver cómo, de alguna manera, veis o pensáis que, además por vuestra formación política, ¿no?, en las juventudes, en cómo se puede hacer esto. Muchísimas gracias. Sí, os traslado ahora algunas otras cuestiones que han llegado por escrito. Una de Josefa Cerdán: ¿habría que definir los nuevos yacimientos de trabajo y definir nuevos procesos de formación? ¿Cómo hacerlo? Y del espíritu Erasmus, ¿qué será de él tras el cierre de fronteras? Esa es una. Y la otra, de David Romero. Él escribe: en primer lugar, enhorabuena por el tema y los ponentes, que son maravillosos. Por otra parte, la verdad es que hay una verdad innegable en lo que dice Patricia y Ricardo, de que puede que el problema de las ciudades rurales no es tanto de solución habitacional, sino de oportunidad vital. Es decir, tenemos que repensar cómo vamos a hacer más atractivas, cómo la vamos a hacer más atractiva a nivel de crear un proyecto vital sostenible en las ciudades que no son Madrid, Barcelona, Sevilla o similares. Quizás con un teletrabajo de verdad y no el que se está produciendo en ocasiones en esta crisis. Pueda ser el momento de hacerlo. ¿Qué opinión tenéis o cómo creéis que se puede conseguir hacer más atractivas a jóvenes en las ciudades medianas y pequeñas? ¿Por dónde pueden ir las políticas públicas para conseguirlo? Pues dicho esto, si os parece, os devolvemos la palabra para que un poco podáis comentar o decir lo que queráis. Como queráis, si queréis empiezo yo un poco por las preguntas del Erasmus y de los nuevos modelos. Bueno, la pregunta del Erasmus es una de las grandes preguntas que muchísimos estudiantes y muchísimas familias están haciendo a día de hoy, porque al final en esta crisis estamos yendo tan a la inmediatez que ahora mismo no sabemos cuál va a ser la situación, en primer lugar, sanitaria de los países a fecha de septiembre. O sea que tenemos a muchísimos estudiantes Erasmus, no solamente españoles que se van, sino Granada. Pues imaginaos en Granada los estudiantes Erasmus, que son un pilar fundamental, a ver si van a poder venir a partir de septiembre a cursar sus estudios de Erasmus. En principio está todo un poco en el aire, aunque sí que hay cierta esperanza que se pueda realizar. Nosotros hemos pedido a la Comisión Europea que explique un poco los procedimientos y los protocolos que se están estableciendo, porque es verdad que desde las universidades y desde los propios estudiantes hay una gran incertidumbre, ¿no? Estamos prácticamente en el mes de junio y llega el verano, y en septiembre muchísimos estudiantes pues ya tenían prácticamente buscados las universidades, los lugares donde se iban a quedar. Entonces, en relación al Erasmus estamos un poco esperando que nos den esa respuesta. En relación a los nuevos modelos de trabajo, si te he entendido bien, o sea, yo creo que hay un tema que estamos trabajando ahora mismo también en la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, y es todo lo relacionado con la economía circular. Y esto me voy a permitir que lo linke con la última pregunta que ha hecho David, si no me equivoco, en relación a la relación de la situación de los jóvenes en el mundo rural y cómo hacerlo más atractivo. Yo creo que si algo nos ha demostrado esta crisis es que lo local se va a volver a poner de moda. Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, esas ciertas aglomeraciones, la calidad de vida que hay en los pueblos pequeños, en las pequeñas ciudades, la accesibilidad, ¿qué le falta a la gente para volver a llenar esos pueblos, ¿no? Es una situación que es verdad que en Andalucía, aunque tenéis una cierta despoblación, no es tan acuciante como puede ser en otros sitios de España. Por ejemplo, en Navarra casi el 70% de la población está alrededor de Pamplona y la comarca, ¿no? Y en los pueblos tenemos a muy pocos jóvenes. Pues en primer lugar, y lo decía Patri, lo que tenemos que hacer es dar las herramientas de igualdad al mundo rural y al mundo de las ciudades, porque yo estoy convencido que muchísimos jóvenes que han estudiado sus carreras, y si pudiesen teletrabajar
o pudiesen desarrollar su profesión en el mundo rural, estarían encantadísimos de volver a su pueblo, donde han nacido, donde han crecido y donde tienen a sus vínculos emocionales y familiares allí, ¿no? Yo soy las que pienso que esta crisis también a la generación de los 30 hacia abajo posiblemente haya servido para parar el acelerador en el que vivíamos en un mundo de un consumo desmesurado y excesivo. Los modelos de consumo posiblemente también vayan a cambiar, en el que vivíamos en la inmediatez y yo creo que ahora mismo la relajación, la tranquilidad, la seguridad sanitaria que también va a dar el pueblo en comparación con la ciudad, pues eso, justo con un atractivo, por supuesto, de empleo, creo que va a ser uno de los grandes cambios que posiblemente vayamos a ver, no tan igual en el corto plazo, pero sí posiblemente en el medio plazo, ¿no? Y luego también a nivel industrial en la Unión Europea estamos trabajando la economía circular, que yo creo que va a ser uno de los grandes temas o uno de los grandes sectores en los que vamos a poder trabajar durante este plan de recuperación y durante toda la legislatura, porque al final esa economía circular es una economía circular que nos permite desde crear energías limpias, todos los nuevos puestos de trabajo que eso conlleva, la digitalización, la robótica, se enlaza también con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el reciclaje, con los hábitos nuevos de consumo. Y ahí es verdad que puede haber muchísimos nichos de mercado de empresas chiquititas, posiblemente de jóvenes, que aunque, como decía Ricardo, no todo el mundo tiene por qué tener interés por emprender, ¿no? Que aquel que pueda, pues lo pueda hacer. Y también la formación de nuevas habilidades relacionadas con el mundo laboral, que va a ser muy importante que tengamos y que creemos esa vinculación entre la salida universitaria y el mundo laboral. Es decir, que lo que demanden las empresas sea lo que los jóvenes estudiamos, o al revés, que lo que la gente se forma luego tenga una capacidad de empleabilidad importante, ¿no? Y yo creo que ya está. Si queréis la primera pregunta, os la dejo para Ricardo o Patri. Bien, yo he notado un poco de todo lo que hablabais, efectivamente, por referirme un momento a lo que hablaba de Erasmus. Erasmus es seguramente el programa de la Comisión Europea que más identidad europea haya podido crear jamás, porque es el que verdaderamente te hace vivir una experiencia europea transnacional. Lo que te decía, no es viajar sin el pasaporte, es tener la capacidad de integrarte en otro país. Y bueno, yo creo que Erasmus, me da la sensación, precisamente por el éxito que tiene el programa, que la Unión y los Estados miembros lo mimarán mucho, porque bueno, es un pilar fundamental del afianzamiento social de la Unión Europea. Yo estoy más que convencido de eso. Granada es la plaza Erasmus que más envía y que más recibe. O sea, para nosotros es crucial. Necesitamos que eso funcione, pero ya os digo, soy optimista y creo que va a funcionar. Mira, David decía, con el tema de las ciudades rurales, que efectivamente, que allí el problema no es la vivienda, es el coste de oportunidad, el coste de emprender un proyecto de vida, ¿no? Yo creo que para que tú te plantees quedarte en Santa Fe, en Granada, en Baza, necesitas buenas conexiones, tanto de internet como de medios de transporte. Porque el teletrabajo requiere de una serie de medios que no es conectarnos un rato a charlar. Lo que estamos haciendo ahora, estamos en pañales en teletrabajo en este país. La gente está empezando a teletrabajar de verdad ahora. Teletrabajar no es hacer videoconferencias, es tener herramientas colaborativas, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues por muy teletrabajo que tengas, casi todos los trabajos que ya están implementados a nivel de teletrabajo, pues te pueden requerir a lo mejor desplazarte a Sevilla o a Madrid una vez al mes o una vez cada 2 meses, a algún tipo de reunión o evento que sí que tenga un contenido presencial, ¿no? Y eso requiere conexiones, sin más. Necesitamos conexiones tanto digitales como de camino, ¿no? Luego, el apoyo a estas cuestiones, el que se queda en su pueblo, creo que nadie de los que se queda en su pueblo o en su ciudad quiere montar Amazon de nuevo. Normalmente se quieren montar iniciativas empresariales ligadas al territorio que suelen contar con el apoyo de las instituciones del territorio, un apoyo casi personalizado, mimado el ayuntamiento, que es poco menos que qué necesitas que te lo doy. Aquí también será muy importante para poder implementar este modelo la redefinición de los modos de consumo. Está claro que comprar en Amazon es más barato, pero bueno,
Amazon no tiene ningún beneficio social comprar en Amazon. Es más, es tan barato porque venden tus datos y luego te las ves tú lidiando con 50.000 opciones de publicidad que te llegan que tú no has pedido. Porque cuando hablas delante del móvil de que necesitas comprar un teléfono, te salgan 500 ofertas de teléfono. Entonces, el beneficio social de nuestros actos de consumo también tenemos que evaluarlo. Es como cuando compramos la fruta y dices, bueno, esta vale 50 céntimos más, pero viene de Murcia, esta vale 40 céntimos menos y viene de Perú. Pues claro, la huella ecológica que tiene una, no es una cuestión de racismo, pero es una cuestión de huella ecológica. La huella ecológica que tiene una no la tiene otra. Y también hay un elemento que creo que es fundamental, y es que hay que hacer del rural un entorno amable. Vivir en el mundo rural y en o digamos, pequeñas concentraciones de población de España, hay que hacerlo amable, hay que hacerlo agradable. Y, hombre, por ejemplo, hay que crear espacios de seguridad en tanto de la libertad afectiva y sexual, espacios de seguridad para las mujeres. En el mundo rural, por desgracia, pues todo el mundo rural. Oírme cuando digo mundo rural no me estoy refiriendo a una aldea de Pontevedra, de verdad, en cualquier sitio de Granada. Pues bueno, pues por la configuración sociológica, pues es más fácil que una mujer se sienta incómoda o que una persona no heterosexual se sienta incómoda pues por la situación social que muchas veces se genera en torno a según qué opciones de vida. Y por último, lo que decían Giselle y Esteban, que yo lo veo además, creo que es la misma pregunta en realidad, ¿de qué manera los jóvenes participamos, influimos en la política? Esto a mí, seguramente sería Giselle, me enseñaron en la carrera la teoría de sistemas. El sistema está cerrado y tú influyes en él desde fuera lo que te dejan los que vigilan la puerta del sistema o si estás dentro del sistema. Pues bueno, pues de verdad que creo que la auténtica clave es que las personas jóvenes podamos ser parte del sistema. Y en eso los partidos políticos tenemos que creérnoslo. Aquí tenemos a una concejala joven que además es teniente alcalde de su pueblo y es concejala de 300 cosas. Entre ellas las importantes en un pueblo, hacienda, urbanismo, las cosas que de verdad marcan la diferencia. Aquí tenemos a Adriana, que es eurodiputada con 30 años, y bueno, yo estoy en la dirección. Son ejemplos positivos, pero es que tiene que haber muchos más. Que de juventudes tenemos en el Congreso de los Diputados a nuestro secretario general, al compañero Juanfran, compañero del secretario general de Cataluña, y a 4 más. Diputados de menos de 30 años. En nuestro grupo hay 7 que tengamos contabilizados. Claro, de 130. Pues el peso de esta decisión joven es 7 respecto a 123. No puede ser de otra manera. Entonces, ese formar parte de los cenáculos del poder es lo que de verdad permitirá darle una óptica de generación a las políticas. Y además es que esos espacios de poder tienen que ser intergeneracionales, porque tenemos que gobernar para todo el país. Y si somos un X% de la gente joven, no digo yo que haya que hacer los porcentajes absolutos, ¿no? Pero la representatividad tiene que ser cierta. Igual que hace muchos años este partido en sus estatutos estableció que las mujeres tenían una cuota del 25%. Y dice, ¿por qué? El 25% porque alguien lo ha cogido al azar, porque no soy el 25% del partido ni del país. Y hubo un momento en el que alguien dijo, no, la cuota tiene que ser 1 a 1 porque es más o menos la proporción que hay en la sociedad. Pues una cosa parecida. Mientras el que no está dentro del sistema, la que no está dentro del sistema, no influye en el sistema. Y la única, voy a hacer otra referencia a lo que decía Giselle, madres teletrabajando, efectivamente. O sea, la incorporación de la mujer al mercado laboral, tal y como está planteada, es una estafa que lo hicieron hace muchos años, porque te incorporas al mercado de trabajo laboral, pero no abandonas el mercado de trabajo doméstico. Y la carga de los hijos recae sobre ti. Entonces, pues bueno, sin solucionar todas estas cosas, sin, como tú dices, pensar desde fuera de la caja y tener nuevas ideas de orientar el sistema, pues bueno, se está hablando mucho de reducción de la jornada laboral. Otra vez, se redujo a 10 horas, se redujo a 8 horas. A lo mejor hay que reducirla a 4 días a la semana, ya se está hablando en muchos sitios. Ampliar el modelo de protección social, la red de protección social, y bueno, creernos en un modelo de consumo, como decía antes, de beneficio social más allá de beneficio económico. Bueno, yo voy a empezar también por el final, por David,
que además es compañero nuestro de aquí de la Juventud de Santa Fe, o sea que él conoce muy bien el tema que he comentado de Pedro Ruiz. Y bueno, pues yo creo que lo han comentado ya prácticamente ellos, pero en realidad pienso que estoy convencida, creo de que la juventud, si de verdad encontrara en su municipio, donde se ha criado, donde está su familia, donde ha pasado la mayor parte de su vida, encontrara un lugar en el que poder desarrollar esas oportunidades vitales y poder además pues, desarrollar su vida con todos los servicios a su alcance, yo estoy convencida de que no se irían. Por supuesto no es la generalidad de los casos y habrá como en todo, pero yo sí estoy convencida de que eso pasa porque desde las distintas instituciones les demos los mecanismos y las herramientas y les brindemos los servicios necesarios para poder quedarse en su lugar de nacimiento o donde han formado su vida. Ahí efectivamente pues desde la administración local también tenemos un reto muy importante, porque claro, el poder prestar todos los servicios que se requieren en una administración local con los recursos tan limitados que se tienen, pues muchas veces es muy complicado. Es muy difícil y se requiere también pues, de esa conciencia por parte de todas las administraciones para que recibamos la ayuda necesaria para poder prestar todos esos servicios. Especialmente, pues, también la comenta Ricardo, el tema del transporte es fundamental. El que puedan moverse y llegar a la capital de una manera ágil es primordial. El tema de la brecha digital es primordial. El poder teletrabajar desde casa y el tener unos servicios mínimos en el municipio para poder desarrollar su vida, pues es esencial. Y en muchos casos, pues claro, los ayuntamientos se nos hace muy difícil el poder soportar de manera unilateral pues todos esos servicios y todas aquellas prestaciones que desearíamos llevar a cabo en el municipio. Pero sí creo que ahí se debe de tomar conciencia y que al final yo creo que este confinamiento pues ha hecho abrir los ojos a muchas cosas y creo que se debe de tomar conciencia de la importancia de ese mundo rural que tanto reivindicamos y que creo que es muy importante. Y sobre todo pues dotarles de esa igualdad de oportunidades. Como comentaba Josefa sobre los yacimientos de información y también pues sobre esos nuevos trabajos, cómo hacerlo, etcétera, pues ahí también Adriana creo que lo ha explicado muy bien. Tenemos que fomentar esos nuevos sectores tecnológicos de la digitalización, etcétera, que al final pues hay empleos que de aquí a X años pues no van a existir y tenemos que darnos cuenta cuanto antes mejor para ir modernizando todo el sistema y que podamos formar a las personas, a los jóvenes, en esos nuevos sectores que creo que al final es el desarrollo y es lo que nos espera a todos. O sea que ahí debemos de tomar esa conciencia y de poner en marcha todos los mecanismos necesarios y de reinventarnos, porque al final consiste un poco en como sociedad reinventarnos. Y sí lo hilo con el tema de Ricardo, de lo del emprendimiento, que al final pues sí es importante, creo, el fomentar ese emprendimiento, porque aunque desde lo público es imposible el proporcionar un empleo a todos los jóvenes, a toda la sociedad, pues sí está claro que al final si se fomentara, yo creo que si se fomentara y desde el ámbito educativo nos educaran más en el ámbito del emprendimiento y nos acercaran más el tema del emprendimiento y nos formaran en esa materia y también se destinaran pues más ayuda y más facilidades para emprendedores, pues creo que sí sería una línea importante y a la que se iría una gran parte de la juventud, pero es cierto que a veces pues se tiene ese miedo y el no saber pues cómo se va a afrontar, no cuentas con los medios, te sientes un poco desamparado, ¿no? A la hora de emprender y con esa, no tienes el cobijo de ninguna institución de una manera clara y rotunda y bueno, pues al final yo creo que eso hace un poco que mucha gente también se eche para atrás a la hora de tomar esa iniciativa. Con el tema de cambio climático y el tema que ha comentado Giselle, bueno, Giselle me ha encantado su intervención y esa reflexión que ha hecho, porque yo creo que a todos durante esta cuarentena se nos ha pasado por la mente el decir esto es un antes y un después, y aquí pues tiene que cambiar todo porque no es posible que esto continúe al ritmo al que íbamos, porque al final ha hecho que todos nos paremos, reflexionemos y pensemos al ritmo al que nuestra sociedad iba y cómo estábamos un poco mandatados, dirigidos por ese capitalismo salvaje que comentaba Giselle y cómo pues al final ni conciliábamos, ni disfrutábamos de nuestra familia, ni se nos permitía siquiera y cómo al final pues la agenda mandaba en nosotros y cómo, bueno,
En el caso de las madres trabajadoras que yo tengo a mi hermana con mis 2 sobrinos, pues lo estoy viviendo en primera persona, como es imposible, y además ella me lo cuenta, el trabajo es completamente desatendido porque todas las mañanas a las 9 al grupo de WhatsApp del cole le llegan 300.000 deberes que tiene que hacer y es imposible porque con 2 además parejillos, pues es imposible que pueda llevar para adelante todos los deberes que le meten al niño y bueno, pues es un poco complicado esa madre trabajadora el conciliar. Y ahora nos encontramos con otra dificultad que además yo ya desde este lunes la estamos viviendo, y es que vuelven al trabajo, ya han vuelto al trabajo y ahora vienen los niños a la casa, aquí a mi casa con mis padres, personas mayores de riesgo, y los tenemos aquí. O sea que es un poco, no sé, ilógico, ¿no? El que ahora pues esas madres trabajadoras tienen que volver a su normalidad y al final pues son nuevamente los abuelos los que soportan el tener que cuidar de los nietos, y en la situación en la que estamos además pues con personas incluso de riesgo. Y bueno, pues sí, está claro que debemos de reflexionar y debemos de parar y hay muchísimas cosas que creo que como sociedad debemos de cambiar, y creo que a todos nos han abierto muchísimo los ojos en ese sentido. Y en cuanto al cambio climático, pues efectivamente yo creo que al final es una cuestión de conciencia, de verdad hacer ver que es algo que es cuestión de todos y todas, y que afecta a la sociedad en general. O sea que yo creo que el llegar a concienciar, que creo que en los últimos tiempos se han dado muchos pasos, es cierto que lo ha liderado sobre todo la gente joven, y creo que en los últimos tiempos sí se han dado muchísimos pasos al respecto, pero aún queda muchísimo y aún queda mucho trabajo por delante, y la verdad que es complicado. Es difícil el concienciar a la sociedad en todos sus niveles, porque como decía Esteban, hay muchísimo conflicto de intereses y obviamente pues es difícil. Y por mi parte pues creo que ya he más o menos contestado todo. No sé si hay alguna cosilla más. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a las tres. No tenemos más preguntas, así que bueno, yo creo que nos ceñimos a esta hora y media de sesión. Yo creo que estamos pecando quizá un poco en este confinamiento, ¿no? de reuniones largas. Bueno, yo creo que en el caso de las sesiones que tenemos aquí en el partido siempre es un gusto poder escucharnos y en ocasiones pues se nos hace incluso corto. Sí quería agradeceros vuestra participación. Yo creo que tenéis una labor importantísima por delante, porque quizás estáis con el sector luchando, bregando, ¿no? por movilizar al sector poblacional pues menos movilizado, ¿no? Es quizás interesante ver cómo la salida de la universidad supone para muchos jóvenes el adquirir esa conciencia política cuando ya te enfrentas a un mercado laboral que te hace el vacío, cuando ya empiezas a realizar tus contribuciones, ¿no? a la hacienda pública, y de pronto como que todo te ha acabado doliendo más, ¿no? Y bueno, la gente se va politizando con el tiempo, pero lo importante es que esto lo podamos conseguir lo antes posible, ¿no? Porque politizar es por problematizar la realidad que tenemos a nuestro alrededor, no es volvernos sectarios, no es volvernos, digamos, como una especie de bloque sólido que jamás va a volver a cambiar de visión en su vida, sino justamente tener una visión crítica, ¿no? con el entorno y con lo que nos ocurre. Sentir que es nuestro, ¿no? Que somos parte de ese proyecto común. En ese sentido, pues, daros las gracias por lo que estáis haciendo desde Juventudes y desde los diversos cargos que estáis ocupando. Yo quería, bueno, emplazaros para continuar la semana que viene con otra sesión que todavía no tenemos fijada, y aprovechar también para invitaros a un encuentro que tiene mucho que ver con las políticas públicas y que celebramos mañana y pasado en la Universidad de Granada, en la organización, junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Universidades y la Secretaría General Iberoamericana. Os he dejado el enlace en el chat de Zoom. Es un encuentro que tiene cerca de 40 entidades coorganizando y que, bueno, pues se ha impulsado desde aquí, desde Granada. El nombre es Innovación Pública desde las Universidades. Lo que estamos trabajando es el modo en que podemos poner el servicio, el conocimiento experto que se genera en las universidades, la ciencia, pero también la fortaleza de los jóvenes, de los estudiantes, al servicio de la transformación social, ayudando a mejorar lo que son las políticas públicas. Sabéis que muchas veces
insistimos en la transferencia de conocimiento hacia el sector privado, la generación de empresas, la generación de tejido productivo, pero es verdad que las universidades pueden funcionar como un vector de estabilidad dentro, además, de unos tiempos que políticamente son tan complejos y que dan tanto pie a la polarización. En ese sentido, yo creo que tenemos una oportunidad desde España, en este caso, y desde Granada, para liderar este tipo de iniciativas. Si le echáis un vistazo al programa, yo creo que os animaréis más de uno y más de una a participar. Vamos a tener desde el director del Instituto Nacional de Administración Pública, Mariano Fernández Enguita, hasta la exministra socialista Leire Pajín, profesores y profesoras que están haciendo una labor intensísima, trabajando también mucho en las coordenadas de Agenda 2030 y bueno, tendremos nuestra rectora, tendremos, en fin, muchas voces, yo creo que son muy relevantes para intentar avanzar en este sentido. Muchas gracias a todos y a todas y si os parece, pues nos volvemos a ver